Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su cuarto fortalecimiento virtual. Estamos revisando el área de pensamiento filosófico y humanidades. Yo soy Yasmín Dimas Uribe y me da mucho gusto que estén conectados para llevar a cabo su cuarto fortalecimiento. En esta semana estamos descubriendo cómo el pensamiento filosófico y las humanidades nos permiten conocer qué es lo que el ser humano busca para su desarrollo individual y social. Y por supuesto, el día de hoy estaremos platicando y revisando cómo es que el pensamiento filosófico nos lleva a desarrollar diferentes disciplinas necesarias para el desarrollo de los individuos. ¿Qué disciplinas son esas? Pues disciplinas tales como la ética, disciplinas tales como las que nos permiten desarrollar diferentes estrategias para que la convivencia y pues obviamente el alcance de los objetivos de la humanidad puedan consolidarse. Así que alumnos y alumnas que están participando en la clase de hoy, recuerden que parte fundamental de su programa académico son los fortalecimientos virtuales. Hemos estado identificando que tienen diferentes inquietudes y dudas acerca de las diferentes herramientas. A lo largo de los fortalecimientos les iremos compartiendo respuestas concretas a cada una de sus dudas para que podamos, por supuesto, disfrutar al máximo los contenidos y lograr tener un mejor resultado. Ya estamos ahorita revisando a los alumnos que nos comentan que tuvieron dificultad para resolver el desafío del primer paquete de tarjetas. Estén muy pendientes al canal de difusión porque si hay algún ajuste que contemplar, lo estaremos comunicando por ese medio. Y también muy importante para toda la comunidad educativa. Recuerden que el fortalecimiento virtual, así como la plataforma y en el caso de los alumnos presenciales, las aulas donde toman clases, forman parte de la institución educativa. Y al formar parte de la institución educativa, se vuelve fundamental que nuestra comunicación e interacción se realice en todo momento desde la ética, con respeto y por supuesto garantizando que todos estemos en una comunicación transparente y clara para poder hacer de este un espacio seguro y principalmente enfocado en el aprendizaje. Si tú tienes dudas sobre temas administrativos, te pido que te comuniques a nuestra oficina central. Incluso puedes ir a las oficinas centrales que se encuentran en Avenida Constituyentes número 35 Oriente, ahí en Querétaro. Ahí vas a encontrar a la licenciada Nadia Salinas, de lunes a viernes en un horario de 8 a 3:30 de la tarde. Si tú tienes alguna duda, yo te invito a que acudas a la oficina para que te podamos orientar de primera mano y podamos garantizar que puedas navegar por tu plataforma, que identifiques con claridad cuál es tu grupo, en fin, que puedas tener toda la información que necesitas para disfrutar al máximo tu programa académico. Y es fundamental que recuerden que el fortalecimiento tiene como objetivo fortalecer y prepararte para tu proceso de evaluación oficial. Por lo tanto, les hago la invitación y la petición de que nos enfoquemos durante el fortalecimiento a revisar las dudas sobre el tema que se está presentando, a participar y responder las preguntas que en este se dan para que en efecto podamos aprovechar al máximo el contenido educativo y así podamos lograr lo que todos estamos buscando, que termines el bachillerato en este 2026. Así que alumnos y alumnas, recuerden, tenemos que cumplir con 2 fortalecimientos por semana. Debemos de cumplir con el fortalecimiento de los lunes, con el de los martes. Tenemos hasta el día domingo para registrar nuestra palabra clave. Debemos utilizar las tarjetas de aprendizaje y cualquier inquietud que tengan, claro que la pueden comunicar y con gusto las estaremos revisando para que podamos orientarles y puedan disfrutar al máximo de su plataforma. Y por último, que cuando termine la semana, el día sábado y o domingo, puedas realizar tu Hoy Aprendí. Esta semana está comenzando. Si bien hoy es nuestro último fortalecimiento virtual de la semana, tenemos el resto de la semana para dedicarle al estudio de las tarjetas de aprendizaje. Por ahí me preguntaban que cómo pueden volver a utilizar las tarjetas, volver a hacer los ejercicios. Muy sencillo. Si tú ya resolviste tus tarjetas y quieres volver a iniciar las tarjetas, lo único que tienes que hacer es registrar tu nombre completo, poner un guión o un espacio y colocarle el número 2 o el número 3 o el número 4 para indicar que es tu segunda, tercera, cuarta, quinta
en fin, el número de revisión que estés haciendo. Con eso te va a permitir ingresar y te lo marcará como un nuevo recurso y ya vas a poder volver a contestar las preguntas. Recuerda que las tarjetas son material interactivo que te permiten entrenarte para tu proceso oficial, identificando conocimientos, ubicando cómo se aplican estos conocimientos y, por supuesto, desafiándote a resolver problemas relacionados al contenido de la semana. Tú lo puedes hacer las veces que quieras. La calificación que ahí obtienes no es una calificación que te vaya a impactar de manera negativa en tu proceso. Al contrario, es un indicador de qué es lo que tienes que fortalecer para seguir avanzando. Y recuerda que los puedes volver a hacer las veces que consideres necesario. Así que, alumnos y alumnas, yo sé que ustedes están listos para terminar el bachillerato. Nos enfocaremos el día de hoy en el tema que estaremos revisando, que es pensamiento filosófico y humanidades, y veremos cuáles son las herramientas que hay en nuestro entorno para transformar nuestra realidad y cómo estas nos pueden servir no solo para terminar la prepa, sino para poder consolidar un nuevo resultado y alcanzar nuevos retos. Recuerda que estás en Contigo Nadie se quede atrás y con ustedes iniciamos con la clase. Hey, hola, ¿qué tal, estimados alumnos y estimadas alumnas? El día de hoy, como ya anunciamos anteriormente, vamos a entrar de lleno con un nuevo tema en torno al pensamiento filosófico y las humanidades. Recuerden que en esta semana estamos revisando aspectos relativos a una área temática en particular, todo lo que tiene que ver con la filosofía y las humanidades en términos de cómo se plantean a nivel de bachillerato. Y es por ello que el día de hoy, comunidad, estaremos dando un nuevo paso para presentar nuevamente nuestro programa favorito en torno al desarrollo del espectáculo y el conocimiento. Esto es Edúcate con las Estrellas. Sean bienvenidos. El espacio donde el conocimiento no solo se aprende, sino que se cuestiona, se analiza y se transforma en acción. El día de hoy vamos a abordar un tema fundamental: cómo nos acercamos a la realidad y cómo la conocemos, y a la par, cómo actuamos a partir de lo que conocemos en función de marcos de deber ser y también en función de determinados valores y prácticas sociales que establecemos como comunes y socializadas. Porque aquí surge una pregunta clave que es importante que empecemos a reflexionar antes de entrar de lleno a nuestra sesión. Primero, ¿todo lo que creemos saber realmente es conocimiento? ¿A qué nos referimos cuando decimos que algo es conocimiento? ¿Cómo se construye la categoría de conocimiento? ¿Y cómo es que el conocimiento se relaciona con la idea de verdad? Asimismo, otras preguntas todavía más profundas. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la realidad? ¿Y cómo nos acercamos a ella? Y a la par también es importante entender cómo es que nuestras acciones están bien fundamentadas. Una reflexión que siempre va a ser parteaguas para empezar a entender el pensamiento filosófico de nuestra actualidad. Y para ello, hoy vamos a explorar temas muy fundamentales, tales como el conocimiento, es decir, cómo es que sabemos lo que sabemos, el pensamiento crítico y, por tanto, la acción ética, es decir, todo lo relativo a cómo debemos actuar en función de nuestros contextos. Así que, habiendo dicho esto, es hora de empezar con esta primera sesión. Para ello hay que entender algo muy claro antes de dar arranque. La filosofía nos ayuda a reflexionar sobre lo que creemos conocer y también nos ayuda a justificar ese conocimiento que estamos dando por válido. Y también, por tanto, a partir de dicho conocimiento ya validado y legitimado, también nos permite la filosofía establecer cómo debemos actuar con base en dichos saberes. Porque no basta solo con opinar, hay que argumentar y reflexionar. Y para poner esto a prueba, tenemos en el día de hoy, en este set, a nuestras estrellas invitadas, quienes nos estarán mostrando sus opiniones y sus reflexiones en función de sus conocimientos sobre filosofía con base en los temas que estaremos revisando el día de hoy. Así que, sin más preámbulo, démosles la cálida y una fuerte bienvenida a nuestras estrellas del día de hoy.
Porque recuerden, la filosofía no es solo teoría, es una herramienta que nos ayuda a pensar, cuestionar, creer y analizar información de manera consciente. Así que adelante, vayamos a presentar a nuestras estrellas. Vayamos con ustedes. Buenas tardes a todos, mi nombre es Rebe Godínez y miren, yo soy filósofa, pero trabajo en oficina y soy experta en las juntas eternas y las tacitas de café mañaneras. Y pues cuando la gente no entiende lo que hace o no piensa bien las cosas, todo sale mal. Pues una junta de trabajo donde todos salen peleados por no decir las cosas como son. Entonces yo vengo aquí a poner orden. Porque pensar bien no es opcional, es necesario. ¿Qué onda, gente? Aquí Vic Arbonato traigo ideas claras, no puro tono. No vengo a repetir lo que otros dirán. Yo cuestiono por todo para saber que es verdad. Si vas a hablar de ideas, hay que fundamentar, porque el que no analiza solo copia y ya. ¡Excelente! Muchas gracias, queridas estrellas, por su presentación del día de hoy. Estoy seguro que sus intervenciones serán clave para entender los temas vistos en esta sesión. Ya vimos que nuestras estrellas no solo vienen a participar, vienen a pensar, cuestionar y argumentar. Y eso es justo lo que buscamos el día de hoy. Pasar de la opinión, nos diría el buen Platón, de la doxa, al pensamiento fundamentado, es decir, a la episteme. Porque en filosofía no gana el que habla más, sino que gana el que piensa mejor. Muy bien, arranquemos con la base de todo lo que veremos el día de hoy en torno a una pregunta fundamental. ¿Qué es conocer? Esa es nuestra pregunta base para empezar esta clase. Anótenla, estimados alumnos, porque con ello estaremos resolviendo la primera parte de esta sesión. Porque antes de hablar de decisiones, de acciones pseudoéticas, tenemos que entender algo clave. ¿Realmente qué significa conocer? ¿Y a qué nos referimos cuando establecemos esta categoría? Y ojo con esto, porque muchas veces confundimos conocer con otras categorías de análisis filosóficas, como por ejemplo, opinar, suponer o repetir información. Pero si lo basamos desde un pensamiento filosófico, opinar, suponer o repetir información no basta para decir que estamos conociendo algo. Por tanto, conocer es un acto filosófico que implica tener fundamentos de lo que estoy diciendo que ya razoné, ya analicé y ya establecí también una lógica detrás para legitimarlo y fundamentarlo. Dicho esto, vamos a explicar la dinámica de nuestra sesión del día de hoy. Recuerden que nuestras estrellas el día de hoy en el set estarán dando sus opiniones, pero también estarán participando en un concurso del saber filosófico, en donde les arrojaremos preguntas clave en función de situaciones y contextos prácticos para que ellos respondan. Con base en sus intervenciones y en lo que opinen, yo les iré indicando cómo deben reaccionar para votar por su estrella favorita. Si ustedes estarán más de acuerdo con una de las estrellas, yo les indicaré con qué reacción votar. Es decir, ustedes deberán elegir al ganador de cada una de las rondas con base en las preguntas que vayamos lanzando para ellos. Dicho esto, ya tenemos la primera pregunta para nuestras estrellas. Esta es la ronda número 1. Y la pregunta es la siguiente. Adelante, estimadas estrellas. ¿Qué significa conocer algo de verdad? Adelante, estrellas. Vayan contestando. Vayamos con ustedes. A ver, lo voy a poner en términos muy claros, porque esto pasa todo el tiempo en la oficina. Llega alguien y dice, sí, esto está bien. Y tú le preguntas, oye, ¿y por qué está bien? Y de repente se queda en silencio. Abren Excel y cambian de tema o dicen, ahorita lo reviso. Y ahí te quedas. Y ahí te das cuenta de algo importantísimo. No lo saben, solo lo están repitiendo. Y miren, conocer no es decir yo creo, ni así se hace siempre. Conocer implica que tú puedas explicar lo que estás diciendo, justificar por qué es correcto y demostrar que tiene lógica.
porque si no puedes hacer eso, no es conocimiento, es puro trámite mental, como copiar y pegar sin leer, y eso es en la vida real. Te lleva a errores, reprocesos, juntas innecesarias y de 2 horas que pudieron ser un correo. Escucha esto. No es lo mismo decirlo que saber por qué. Muchos hablan de todo, pero sin un porqué. Repiten lo que escuchan sin analizar y creen que eso es saber, pero no es verdad. Conocer no es me dijeron, ni yo pienso así. Es tener argumentos que sostienen lo que vi. Es entender la idea y poder explicar. Porque eso que afirmas se puede justificar. Porque si no hay razones, no hay claridad. Lo que tú estás diciendo no es conocimiento, es nada más hablar. Muy bien, queridas estrellas. Muchas gracias por sus intervenciones. De antemano, un gusto tener aquí en el set tanto a Rebe Godínez como también a Vic Arbonato MC. Vamos a detenernos un momento. Lo que acaban de decir nuestras estrellas no es menor a una reflexión que meramente quede en una simple opinión. Al contrario, fueron argumentaciones basadas en fundamento. Y de hecho, es una de las preguntas más importantes en la historia de la filosofía, con base en lo que nos acaban de decir nuestras estrellas. ¿Qué significa realmente conocer? Desde la antigüedad, pensadores como Platón ya planteaban que no basta con tener una opinión. Platón, por ejemplo, para establecer la diferencia entre opinión y conocimiento verdadero, desarrolla principalmente una categoría de análisis para diferenciar el conocimiento que es verdadero, basado en reflexión filosófica, a la opinión basada en la opinión popular o lo que decía la mayoría por el mero hecho de las creencias. Para ello, Platón distingue entre aquello que creemos como la doxa y lo que realmente conocemos en función de la razón y la filosofía, la episteme. De hecho, justo una de las corrientes filosóficas más importantes de la filosofía es la epistemología. ¿Y qué es la epistemología? Básicamente la disciplina de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento y por tanto sus propiedades. Por ejemplo, resolver preguntas como ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo conocemos? Y cómo nos acercamos a la verdad a través de la mediación entre sujeto y objeto, donde sujeto somos nosotros como seres que conocen y el objeto es el ser en sí mismo, es decir, todo aquello que existe y que de alguna manera u otra sabemos que existe gracias a que lo estamos conociendo en un proceso donde nos interpelamos. ¿Y esto por qué lo explico rápidamente? Porque es gracias a Platón que inicia una corriente en torno a entender lo que es el conocimiento. Platón, por ejemplo, nos propone que el conocimiento verdadero implica ir más allá de las apariencias, implica comprender las razones detrás de lo que afirmamos. Y para ello, estimados alumnos, quiero que ustedes a través del chat respondan lo siguiente. Si ustedes han llegado a escuchar, o han leído, o cuando menos han visto en algún tema filosófico, alguna sesión donde hayan visto algo relacionado justo con la alegoría del cavernario o el mito de la caverna de Platón, váyanlo poniendo a través del chat. Queremos saber qué saben al respecto. Que esta reflexión que hace Platón a través del mito de la caverna, un célebre mito que él desarrolla en una de sus obras más importantes, La República, nos permite comprender justo lo que estamos diciendo en estos momentos. Es decir, cómo es que desde la propuesta de Platón debemos superar las apariencias de la realidad para comprender de fondo el conocimiento verdadero del ser. Así que váyanlo comentando. Lo que conozcan en torno a este mito, váyanlo poniendo, que nos interesa mucho saber lo que conocen. Y lo retomamos más adelante para explicarlo brevemente. Ahora bien, más adelante, hasta la modernidad, a partir del siglo XVI-XVIII en Occidente en adelante, sobre todo principalmente en Europa Central y ya posteriormente en lo que fue el continente americano, algunos filósofos como René Descartes plantearon algo fundamental: la importancia de dudar para poder llegar a un conocimiento seguro. Porque recordemos, esto ya lo vimos el día de ayer, pero nuevamente les arrojo la pregunta. René Descartes es el padre del racionalismo moderno, porque con René Descartes
inicia la corriente de pensamiento que marca toda la modernidad hasta nuestra actualidad. Y esa forma de pensamiento es en torno al uso de la razón como la fuente del conocimiento. Recordemos que para Descartes, la razón está por encima de cualquier otra forma de conocer la realidad. Por tanto, la pregunta también es que ustedes recuerden. El día de ayer dijimos una frase muy célebre de René Descartes que resume su filosofía. Díganos cuál es esta frase. Recordemos que René Descartes es justo un pensador que establece su filosofía con base en una frase en particular que el día de ayer estuvimos revisando. Así que también váyanlo comentando aquellos que se acuerden directamente cuál es esta frase. Por tanto, regresando ahora sí a lo que estábamos explicando, para René Descartes no basta con aceptar las cosas tal y como vienen, sino cuestionarlas, analizarlas y fundamentarlas. Y por otro lado, pensadores como Immanuel Kant nos ayudan a entender que el conocimiento no solo viene de lo que vemos, sino también de cómo lo interpretamos con nuestra razón, es decir, desde una postura constructivista, porque desde esta visión, el constructivismo filosófico implica entender que el conocimiento se construye en función de nuestra subjetividad, es decir, en función de cómo cada uno de nosotros, a través de la razón y la experiencia, le damos un sentido a nuestra realidad con base en cómo la interpretamos. Entonces, si conectamos todas estas posturas con lo que acabamos de escuchar, podemos deducir que el conocimiento no es solo repetir información al azar, no es tampoco opinar por meramente opinar sin tener consenso o legitimidad de lo que estoy diciendo, ni tampoco es aceptar todo sin cuestionar o establecer examen crítico. El conocimiento y por tanto conocer implica pensar, razonar, utilizar la razón, justificar lo que estoy diciendo con argumentos sólidos y válidos y por tanto comprender profundamente qué es lo que estoy conociendo. Porque al final, quien no sabe por qué cree algo en realidad no lo está conociendo, únicamente cree saber aquello que desconoce. Recordemos que el día de ayer vimos una famosísima frase de Sócrates que resume todo esto. Yo solo sé que no sé nada. Pues recordemos que para el buen Sócrates no hay acto más filosófico que la humildad intelectual. Es decir, cuando somos conscientes y reconocemos lo que desconocemos para seguir aprendiendo. Y bueno, estimados alumnos, ahora sí viendo sus comentarios, veo que en efecto recordaron perfectamente quién dijo la frase a la cual estamos refiriendo de René Descartes. Y en efecto, esta frase es, pienso luego existo. Y a la par también vi que algunos ya comentaron que sí tienen conocimientos en general o que tienen una noción de lo que es el mito de la caverna de Platón. Así es, el mito de la caverna de Platón o la alegoría del cavernario, también conocido de esta manera, es una propuesta filosófica metafórica que Platón desarrolla para diferenciar dos tipos de mundos en términos de su reflexión filosófica. El mundo sensible, o el mundo de las apariencias, y el mundo de las ideas, el mundo del conocimiento verdadero, donde están las ideas en su forma pura. Y Platón explica esto con un pequeño mito, en donde nos explica que una persona que está en una caverna solo ve una apariencia de la realidad porque solo ve sombras de lo que pasan a través de una caverna. Pero cuando el cavernario logra darse cuenta de que está viendo solo apariencias de la realidad, sale de la caverna porque tiene una actitud filosófica. Y por tanto, al salir de la caverna, alcanza la luz y por tanto conoce la verdad. Yo les invito a que revisen más a profundidad este mito, porque lo podemos explicar mucho más desarrollado. No obstante, esta forma de reflexión de Platón tiene mucha profundidad filosófica que hasta la fecha sigue siendo clave para el pensamiento filosófico y las humanidades. Así que dense una oportunidad de leerlo una vez finalizando su clase o cuando tengan el tiempo para que entiendan mejor a lo que nos estamos refiriendo con la propuesta platónica en torno a la dicotomía entre apariencia y esencia, o dicho de otra forma, entre la opinión y el conocimiento. Y bueno, estimados alumnos, ha llegado el momento de que ustedes empiecen a votar por su estrella favorita. Si ustedes consideran que en esta primera ronda se lleva el punto y tuvo una mejor opinión Bicarbonato MC, denle un like. Pero si consideran que Rebe Godínez tuvo una postura más filosófica y por tanto están más de acuerdo con ella, denle un me encanta. Vayan reaccionando porque en la próxima ronda estaremos indicando al ganador de esta primera ronda. Muy bien. Mientras ustedes van votando, vamos a avanzar a la segunda ronda.
Y para ello vamos a entrar a un segundo tema en particular: cuestionar lo que vemos y escuchamos. Porque pensemos esto: hoy en día estamos rodeados de cualquier tipo de información, redes sociales, videos, noticias de otras personas y también mucha información falsa, las famosísimas fake news y el fenómeno de la posverdad. Y muchas veces aceptamos esa información sin siquiera darle un análisis profundo. En función de todo esto, revisemos la siguiente situación para nuestras estrellas. Así que la pregunta para nuestras estrellas es la siguiente. Imagínense que ustedes reciben una información en redes sociales que suena muy convincente. Por ejemplo, este método te garantiza resultados rápidos sin esfuerzos, como si fuera una especie de eslogan publicitario. Y muchas personas comparten este eslogan porque no están tan siquiera empezando a reflexionar de qué trata y si realmente estos resultados que promete este producto realmente son eficientes. Lo empiezan a recomendar y aseguran que sí funciona sin haberlo probado antes. La pregunta aquí, queridas estrellas, es la siguiente: ¿qué deberían hacer en este caso estas personas ante esta información? ¿La deben aceptar tal y cual viene o deben dudar de ella? ¿O deben creer pero con cierta sospecha? Adelante, queridas estrellas. Es momento de que participen. Vayamos con ustedes al set. A ver, esto es clásico. Eso de resultados rápidos, sin esfuerzos, como cuando en la oficina dicen, esto se resuelve en 5 minutos y termina siendo un proyecto de 3 días. Miren, cuando algo suena demasiado fácil, lo más probable es que no esté completo o que esté mal explicado. Entonces, ¿qué haces? No te lo crees de inmediato. Primero revisas de dónde viene la información, luego buscas otras opciones y por último, ves si hay evidencia. Porque si no haces eso, terminas tomando decisiones con información incompleta. Y eso luego se convierte en errores, en trabajo extra, y eso no está nada padre, la verdad. Entonces, sí, dudar no es ser negativo, es ser responsable con la información que usas. ¡Ey! Eso suena bonito, pero hay que pensar, porque no todo lo fácil se va a solucionar. Si algo promete de más, tienes que desconfiar. No me voy con la idea solo por lo viral, porque lo que está de moda no siempre es real. Primero investigo, veo que es verdad, busco otras fuentes para confirmar, porque si te crees todo sin analizar, terminas cayendo en lo superficial. La duda no es miedo, es inteligencia, es lo que te ayuda a tener conciencia. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, queridas estrellas. Lo que acabamos de escuchar es algo fundamental, porque ahora entramos en una de las herramientas más importantes del pensamiento filosófico, la duda. Nos diría el buen René Descartes, pienso, luego existo. Es decir, siempre dudo porque la duda es lo que me permite acercarme a la verdad a través de la razón. Y aquí vale la pena detenernos, porque muchas veces pensamos que dudar es algo negativo, como si fuera inseguridad o falta de conocimiento. Pero en filosofía ocurre exactamente lo contrario. Por ejemplo, recuperando nuevamente el pensamiento de filósofos como René Descartes, la filosofía desde la postura de dichos filósofos propone que la duda no es un problema, como muchas veces se creía antes, sino que es el punto de partida del conocimiento verdadero. Descartes planteaba algo muy radical para su época, que debíamos de dudar de absolutamente todo aquello que no fuera completamente seguro, inclusive de aquello que dábamos por hecho por contextos culturales. Dudar, por tanto, implica empezar a cuestionar lo que vemos, lo que escuchamos, incluso lo que creemos saber. Pero ustedes se preguntarán, estimados alumnos, ¿para qué? ¿Para qué dudar de aquello en lo que creo si son mis creencias? Ojo, no estamos diciendo que sus creencias no son legítimas o no son válidas. Todas las creencias, en función de que, claro, no afecten a terceros, son válidas y son bienvenidas. Pero siempre hay que tener una postura de duda ante aquello que estamos suponiendo y dando por hecho
porque eso puede traer consecuencias negativas en nuestras acciones y por tanto en nuestra relación con otros y a la par también en la creación de comunidad y de sociedades estables. Por tanto, dudar nos permite eliminar los errores que hemos cometido en el pasado. También nos permite quedarnos solo con aquello que realmente es verdadero y que por tanto podemos asumir como una lógica que nos va a permitir acercarnos a mejores resultados. Y es justo ahí donde aparece una de sus ideas más importantes para Descartes, lo que ya mencionábamos anteriormente: pienso, luego existo. Es decir, y reitero nuevamente, aunque dude de todo, de lo único que no puedo dudar es del hecho de que estoy pensando, porque mi razón y mi pensamiento es de lo único que tengo certeza, porque en todo momento estoy siempre razonando y conociendo la verdad a través de la razón. Nos diría el buen Descartes: de lo único que no podemos dudar es de que pensamos, de que tenemos razón y de una certeza también fundamental, de que en algún momento moriremos. Esto puede parecer muy radical, pero no se espanten. Descartes a lo que se refiere con esta idea es que podemos estar seguros que también la razón tiene sus límites, y ese límite son los sentidos. Más adelante iremos con ese tema. Y por tanto, la única certeza de la que podemos garantizar nuestra existencia es gracias al hecho de que tenemos razón. Entonces, si conectamos lo visto con respecto a Descartes y las opiniones que nos plantearon nuestras queridas estrellas en el set, podemos decir lo siguiente: dudar no es desconfiar por desconfiar o invalidar creencias por invalidarlas, ni tampoco cuestionar todo sin sentido. Dudar es un acto de filosofía que implica analizar profundamente, cuestionar a partir de una actitud filosófica y una actitud de sospecha contra aquello que puede ser impositivo o autoritario. Y por tanto, también dudar implica verificar lo que estamos conociendo. Algo muy sencillo: si revisamos una información en redes sociales, en algún TikTok, scrolleando o en alguna red en particular, pero no estamos validando que dicha información, con base en lo que están diciendo, sea verdadera, únicamente la estamos dando como verdad por el mero hecho de haberla pasado en nuestro celular, estamos cometiendo un acto muy grave. Porque desde una postura filosófica, si estamos viendo una noticia que puede ser polémica, primero la debo verificar. De esta forma estaré evitando información falsa. Así que, como ya vimos, dudar es una herramienta para pensar mejor. Y esto es clave en nuestra vida cotidiana, porque hoy estamos rodeados de información de todo tipo. Redes sociales, noticias, opiniones. Y todas con un carácter que puede llegar a ser falso. Y si no desarrollamos la duda, terminamos aceptando todo sin siquiera cuestionarlo. Así que podemos concluir que la duda no debilita el conocimiento, sino que lo fortalece, porque solo quien cuestiona puede comprender realmente lo que sabe y acercarse más a la verdad, al conocimiento de la realidad, al ser, al en sí, nos diría el buen Hegel. Y bueno, estimados alumnos, con esto es momento de que empiecen a votar en esta segunda ronda por su estrella favorita. Si estuvieron de acuerdo con la intervención y el argumento que nos planteó Rebe Godínez, denle un me encanta. Y si estuvieron de acuerdo con la intervención y lo que nos comentó directamente nuestro rapero de la época, Victorino MC o Big Arbonat MC también, denle un like. Mientras tanto, les comento que la primera ronda, de acuerdo a sus comentarios, se la lleva nada más y nada menos que Big Arbonat MC. Así que muchas felicidades para nuestra estrella. Veremos si en la segunda ronda Rebe Godínez logra empatar. Mientras tanto, ustedes vayan votando con sus reacciones. Muy bien. Ahora sí, hemos llegado a la parte final de nuestro concurso con nuestra última sección. Tendremos una ronda más. Pero ojo, en esta ronda vamos a integrar todo lo que hemos visto hasta este momento. Porque recuerden, no basta solo con conocer ni tampoco con dudar. También debemos hacer uso de algo muy importante. ¿Cómo utilizamos el conocimiento y la duda para pensar y por tanto actuar con conciencia? Es decir, establecer un marco de ética en función del deber ser, nos diría el buen Immanuel Kant, que nos permita un desarrollo crítico del pensamiento. Para ello, estimados alumnos,
Ustedes van a ser las estrellas de esta ronda. Y yo por ello les voy a plantear una siguiente situación que quiero que reflexionemos juntos. La situación es la siguiente. Supongamos que tienes que tomar una decisión muy importante en tu vida. Por ejemplo, elegir entre dos opciones de trabajo. Una opción te ofrece dinero inmediato, pero implica prácticas poco claras y que tú sabes que, en términos morales y éticos, son prácticas que van en contra de tus principios. La otra opción laboral es más estable y no hay tantas acciones o tantos hechos que puedan representar un riesgo para tus valores. Pero requiere, en esta opción laboral, que tú te comprometas más, que generes más esfuerzo, porque el puesto te lo exige. Entonces, aquí surge el verdadero reto para ustedes. ¿Ustedes qué harían? ¿Cómo se decidirían por elegir una opción de trabajo con respecto a otra? ¿Se irían por la que parece más fácil, es decir, por la que puedes ganar más, pero cometiendo prácticas que pueden ser ilícitas o pueden ir en contra de tu moral y por tanto del deber ser? O, en su defecto, también empiezas a cuestionar, empiezas a reflexionar para que así puedas empezar a tomar una decisión y por tanto elegir una opción laboral con base en argumentos mucho más sólidos para tomar tu decisión. Así que, adelante, estimados alumnos. Empiecen a comentar. Quiero ver sus comentarios en torno a esa respuesta. Mientras tanto, mientras ustedes lo van comentando, vamos a reflexionar un poco también desde esta sesión cómo podemos abordar este tipo de contextos. A partir de esta situación, podemos entender el conocimiento en función de las diversas propuestas que nos han mostrado los filósofos de todo el desarrollo del pensamiento y las humanidades. Por un lado, por ejemplo, el racionalismo, iniciado por René Descartes y posteriormente impulsado hasta Hegel, nos dirían que la razón implica representar el conocimiento a través de la razón, porque desde esta postura la razón es la base del conocimiento. Es decir, la razón implica analizar, pensar y evaluar con lógica. Por otro lado, también tenemos una postura empirista de la realidad, o la corriente del pensamiento del empirismo, con autores, por ejemplo, como John Locke, James Berkeley, David Hume, etc. Todos ellos principalmente filósofos ingleses del siglo XVII, quienes nos plantean que el conocimiento proviene de la experiencia, es decir, de los sentidos, la experiencia sensible, aquello que conocemos a través de observar, de experimentar, de sentir. Nos diría el buen John Locke: el ser humano, desde que nace, es una tabula rasa, una tabla en blanco, que va adquiriendo conocimientos y va llenando esta tablita en blanco conforme vamos experimentando la realidad, a partir, claro, de lo que vivimos, lo que aprendemos y lo que observamos. Y por último, también tenemos la corriente del pensamiento del idealismo, desarrollado principalmente por pensadores como Immanuel Kant y posteriormente por Hegel o Schopenhauer, pensadores que plantean un idealismo, pero desde la filosofía alemana, principalmente en el siglo XVIII, siglo XIX, y que proponen algo muy interesante. ¿Cómo es que el conocimiento no depende solo de la razón, sino también de la experiencia? Es decir, sino de la forma en que nuestra mente organiza y entiende la realidad, porque para los idealistas la razón está por encima de la experiencia, pese a que la experiencia también media la forma de acercarnos a la realidad. Entonces, cuando tomas una decisión, no solo estás reaccionando, estás pensando en función de una postura filosófica determinada. Estás asumiendo una postura en torno a cómo te acercas a la realidad, independientemente si tienes conocimiento sobre las posturas filosóficas que explican cómo nos acercamos al ser. Estás todo el tiempo interpretando, cayendo en suposiciones, pero que estás reflexionando constantemente para que no se vuelvan creencias, sino que se vuelvan decisiones fundamentadas en conocimiento verdadero. Estás evaluando, meditando y construyendo una postura filosófica. Y aquí es donde entra la parte más importante de toda esta reflexión, la acción ética. Porque no solo se trata de decidir por tomar una decisión, sino de decidir de manera responsable. Por tanto, actuar implica considerar consecuencias, pensar en los demás, es decir, pensar siempre en daños a terceros. Como nos diría el buen John Stuart Mill, hay que tener un sentido utilitario de la realidad. Es decir, evitar afectar a terceros para que podamos nosotros expresar nuestra libertad. Por tanto, debemos asumir responsabilidades por lo que hacemos. Entonces, podemos concluir, en función de esta ronda,
con algo muy fundamental. Conocer no es suficiente y pensar es necesario, pero actuar correctamente, es decir, con base en el deber ser y desde un sentido ético, es lo más importante. Ahora sí, ha llegado el momento de integrar todo este conocimiento para entender cómo es que conocimiento, pensamiento y actuar ético se conectan en un solo proceso filosófico. Y para ello, tenemos el día de hoy, aquí en el set, a uno de los filósofos más reconocidos de la contemporaneidad, con una visión profunda sobre el conocimiento, la razón y la acción humana. Y con nosotros se encuentra en el set nada más y nada menos que Jared Kantianos. Adelante, estimado doctor y filósofo célebre de la contemporaneidad. Escuchemos su reflexión. Asergut. Lo que hemos trabajado hoy nos permite entender algo esencial. El ser humano no solo recibe información, sino que la analiza, la cuestiona y actúa a partir de ella. Sin embargo, conviene recordar algo esencial. No todo lo que creemos es conocimiento. Para que sea conocimiento, necesita fundamentos, justificación y coherencia. De lo contrario, solo estamos repitiendo ideas sin comprenderlas. Y para repetir ideas sin pensar, créanme, existen sistemas mucho más eficaces, que además ni te piden café. En este proceso, la duda juega un papel fundamental. No es una debilidad, es un método. Dudar nos permite cuestionar lo que damos por hecho, analizar la información y evitar errores. Porque sí, aceptar todo sin pensar suele terminar en decisiones bastante cuestionables, y en algunos casos en explicaciones incómodas. A partir de la duda surge la necesidad de argumentar. Pensar no es solo tener opinión, es poder justificarla. Si no podemos explicar por qué creemos en algo, entonces todavía no lo hemos pensado lo suficiente. Y peor aún, lo estamos defendiendo sin entenderlo, lo cual es más común de lo que nos gustaría admitir. Y todo esto tiene un propósito, la acción. Cada decisión que tomamos está influida por la forma en la que conocemos la realidad. El racionalismo nos invita a usar la razón, el empirismo a considerar la experiencia y el idealismo nos recuerda que la mente interpreta todo lo que percibimos. Por tanto, no vemos la realidad tal cual es, sino como la entendemos, lo cual nos explica discusiones en la vida diaria. En síntesis, conocer implica pensar, pensar implica justificar, actuar implica responsabilidad. Y si alguna de estas nos falla, entonces el proceso queda incompleto. Y créanme, corregir después de ser es más complicado que haberlo hecho desde un inicio. Asergut. Muy bien. Muchísimas gracias, estimado doctor Jared Kantianos. Su reflexión fue muy crítica y también muy integradora para esta sesión. Después de todo lo que hemos trabajado el día de hoy, vale la pena detenernos un momento y reflexionar rápidamente. Porque más allá de conceptos o teorías, lo que realmente está en juego es algo muy importante. La forma en la que pensamos y la forma en la que actuamos. Hoy entendimos que no todo lo que creemos es conocimiento. Que dudar no es debilidad, sino una herramienta para pensar mejor y tener una actitud de disposición filosófica. Que argumentar nos obliga a justificar nuestras ideas. Y que cada decisión que tomamos tiene consecuencias. Pero, sobre todo, comprendimos algo aún más importante, que pensar no es un acto automatizado, es un proceso que se construye con otros y a la par también en función de la duda, el conocimiento y el buen actuar. Y en ese proceso decidimos si solo repetimos lo que otros dicen o si realmente analizamos, comprendemos y actuamos con responsabilidad. Porque al final no solo se trata de saber más, se trata de pensar mejor para actuar. Así que, bueno, dicho esto, ha llegado el momento de finalizar. No sin antes anunciar al ganador de la segunda ronda en la que participaron nuestras estrellas. Y les tengo que anunciar que para la segunda ronda tuvimos principalmente mayores votos para Rebe Godínez. Por lo que, en esta sesión del día de hoy, tenemos un empate. Es decir, ambas estrellas son ganadoras del concurso del día de hoy.
Así que tanto para Rebe Godínez como para Bicarbonato, así como también para ustedes, estimados alumnos, que también fueron estrellas el día de hoy, les mandamos una fuerte felicitación. Muchas gracias por estar activos en sus sesiones. Ahora sí, vamos a cerrar con nuestra clase del día de hoy. Pero antes, es hora de anunciar nuestra palabra clave. Ojo, antes de decir la palabra clave, tengo un breve anuncio para ustedes. El día de hoy estaremos realizando algunos ajustes con respecto a su primer paquete de tarjetas del área temática de Pensamiento Filosófico y Humanidades, es decir, el mazo de tarjetas que ya se encuentra disponible en plataforma y que corresponde a la sesión virtual del día de ayer. Estaremos sobre todo realizando ajustes principalmente al desafío, al formato específico de su desafío de tarjetas. Si bien el día de hoy estaremos realizando estos ajustes, el día de mañana ya quedarán realizados por completo, por lo que les pedimos de favor que revisen su plataforma el día de mañana y estén atentos para que puedan nuevamente consultar sus tarjetas de estudio, en este caso del primer paquete de las tarjetas de Pensamiento Filosófico y Humanidades, para que de esta manera les sea mucho más sencillo poder acceder a ellas y por tanto poder explorarlas, estudiarlas y completar las actividades que corresponden a la sesión del día lunes de esta semana. Dicho esto, ahora sí anunciemos la palabra clave. Recuerden, la palabra clave no se pone a través del chat. De hacerlo, se puede anular su participación. ¿Están preparados? La palabra clave es conocer. Repito nuevamente, la palabra clave es conocer. Esto fue Edúcate con las Estrellas, donde aprender también es un espectáculo. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta la próxima.